Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y no te pierdas nuestras historias. También tenemos un grupo en Telegram para intercambiar experiencias y opiniones. Deja un comentario si quieres unirte. El rugido de los motores aún resonaba en mi pecho cuando sentí sus labios acercarse a los míos por primera vez. Carlos estaba allí, con esa sonrisa tímida que me volvía loco, y supe que había cruzado una línea de la que no podría retroceder. ¿Cómo demonios había llegado a este punto? ¿Cómo un piloto como yo, que siempre corrió solo, se había enamorado del chico que apareció de la nada pidiendo una oportunidad en mi equipo? Pero déjame retroceder al principio, cuando todo esto aún era solo velocidad, adrenalina y la sensación de libertad que solo encontraba con el pie en el acelerador. Me llamo Leonardo Farías, pero todos me llaman Baby desde que comencé a correr en las pistas clandestinas del interior de São Paulo. El apodo surgió porque era el más joven cuando entré en el circuito, pero lo mantuve incluso después de convertirme en el piloto más respetado y temido de toda la región. A los 32 años, había construido un imperio basado en velocidad, reflejos sobrehumanos y una reputación de nunca retroceder ante un desafío. Mi taller estaba en una zona industrial de Campinas, un enorme galpón donde transformábamos autos comunes en máquinas de guerra. El olor a diésel, goma quemada y metal caliente era mi perfume favorito. Allí, yo era el dueño absoluto de mi mundo, rodeado por un equipo que me respetaba y admiraba. Teníamos los mejores mecánicos, los autos más potentes y, sobre todo, yo tenía el don que ningún dinero podía comprar, la capacidad de fusionar mi cuerpo con cualquier máquina y hacerla volar sobre el asfalto. Las carreras se llevaban a cabo todos los viernes por la noche, en una pista abandonada en las afueras de la ciudad. El lugar era perfecto, lo suficientemente lejos para no atraer la atención de la policía, pero lo bastante cerca para atraer a los mejores pilotos de varias ciudades. Allí reinaba supremo, donde mi Dodge Challenger negro rugía como una fiera, y nadie se atrevía a desafiarme, directamente. Al menos así era hasta aquella noche de marzo. Estaba ajustando el motor de mi auto cuando escuché pasos acercándose. Me giré esperando ver a alguno de mis mecánicos, pero me encontré con un joven que nunca había visto antes. Debía tener unos 25 años, delgado, pero con hombros definidos, cabello oscuro algo desordenado y gafas de montura cuadrada que le daban un aire intelectual al rostro. Vestía una camiseta sencilla, jeans, desgastados y zapatillas gastadas, pero había algo en su postura que llamó mi atención de inmediato. ¿Tú eres Baby?, preguntó, con una voz firme que contrastaba con su aparente timidez. Depende de quién lo pregunte, respondí, limpiándome las manos con un trapo y mirándolo directamente. Había algo en esos ojos castaños que me intrigó al instante. Me llamo Carlos Núñez. Escuché que tienes el mejor equipo de la región y que siempre estás buscando nuevos talentos. Solté una risa seca. Chico, no tienes pinta de saber la diferencia entre un carburador y un radiador. ¿Qué quieres aquí exactamente? Vi un destello desafiante en sus ojos, y eso me interesó aún más. La mayoría de las personas se intimidaban cuando usaba ese tono, pero Carlos enderezó los hombros y dio un paso adelante. Quiero una oportunidad para correr en tu equipo. Sé que suena loco, pero puedo demostrar que tengo lo que se necesita. ¿Ya has corrido antes?, pregunté, cruzando los brazos y estudiando cada detalle de su expresión. No en pistas oficiales, pero crecí trabajando en autos con mi padre. Él tenía un taller pequeño en las afueras de São Paulo antes de... Carlos hizo una pausa, y noté una sombra cruzar su rostro, antes de morir en un accidente. Desde entonces, correr es todo lo que quiero hacer. Es la única forma de sentirme cerca de él. Algo en su voz me tocó de una manera que no esperaba. Tal vez fuera la sinceridad, o tal vez la forma en que no bajó la mirada incluso al hablar de algo obviamente doloroso. Sea como fuere, sentí una curiosidad genuina por este chico extraño que había aparecido en mi taller. ¿Tienes auto?, pregunté. Tengo un Civic 99. No es gran cosa, pero yo mismo modifiqué el motor. Está estacionado afuera si quieres echarle un vistazo. Intrigado lo seguí hasta la calle. El Honda Civic azul marino estaba impecable por fuera, pero fue al abrir el capó que realmente me impresionó. El motor había sido completamente reformulado con piezas que reconocí como de primera calidad. El trabajo era profesional, preciso, y mostraba un conocimiento técnico que pocos poseían. ¿Hiciste esto tú solo?, pregunté,
pasando los dedos por las conexiones perfectas. Cada tornillo, respondió con orgullo genuino. Me tomó casi 2 años conseguir todas las piezas, pero valió la pena. Cerré el capó y lo miré de nuevo. Había algo en Carlos que no lograba descifrar por completo. Era como si guardara secretos que iban mucho más allá de lo que estaba mostrando, pero al mismo tiempo irradiaba una pasión por los autos que reconocía porque era igual a la mía. Está bien, Carlos. Te daré una oportunidad, pero bajo mis condiciones. Empezarás como asistente aprendiendo cómo funciona nuestro equipo. Si demuestras que tienes talento, tal vez te deje correr en una de las pistas menores. ¿Aceptas? La sonrisa que se abrió en su rostro fue como un puñetazo en el estómago. Era pura, genuina, e iluminó no solo sus ojos, sino toda su expresión. En ese momento, sentí algo extraño en el pecho, una aceleración que no tenía nada que ver con los motores. Acepto. ¿Cuándo puedo empezar? Ahora, respondí, intentando mantener el tono profesional a pesar de la extraña sensación que Carlos había despertado en mí. Veamos de qué estás hecho. Los primeros días de Carlos en el taller fueron reveladores. Llegaba siempre temprano, trabajaba con dedicación absoluta y demostraba un conocimiento técnico que impresionaba incluso a los mecánicos más experimentados de mi equipo. Pero lo que más me llamó la atención fue la forma en que se relacionaba con los autos. Había una delicadeza, casi una reverencia, en la manera en que tocaba cada pieza, como si estuviera manejando algo sagrado. Es bueno, comentó Marcão, mi mecánico jefe, una tarde mientras observábamos a Carlos trabajar. Tiene manos de oro y entiende de motores más que muchos pilotos veteranos que conozco. Solo asentí con la cabeza, pero por dentro luchaba contra una atracción creciente que no podía explicar. No era solo la competencia profesional de Carlos lo que me intrigaba. Era la forma en que sonreía cuando resolvía un problema complejo, cómo se mordía el labio inferior cuando estaba concentrado, cómo sus ojos brillaban cuando hablaba de autos. Era la combinación de su apariencia algo nerd con la pasión ardiente por la velocidad lo que lo hacía absolutamente fascinante. Una semana después de que Carlos comenzara a trabajar conmigo, decidí ponerlo a prueba de verdad. Era viernes por la noche, y la pista clandestina bullía con pilotos, apostadores y curiosos. El aire estaba cargado de tensión, adrenalina, y el olor característico de goma quemada mezclado con combustible de alta octanaje. Carlos, llamé, mientras él terminaba de ajustar mi auto. ¿Qué tal hacer tu debut hoy? Levantó los ojos, sorprendido. ¿En serio? ¿Quieres que corra? No contra los grandes todavía. Hay una carrera para principiantes en un rato. Nada muy arriesgado, solo para ver cómo te desenvuelves en la pista. Vi la emoción mezclada con nerviosismo en su rostro, y una vez más sentí esa extraña sensación en el pecho. Carlos asintió decidido, y fue a preparar su Civic para la carrera. 20 minutos después, estaba apoyado en la valla que separaba el área de preparación de la pista, observando a Carlos posicionarse en la línea de salida. Parecía pequeño allí, rodeado de pilotos más experimentados y autos más potentes, pero había algo en su postura que me decía que estaba subestimando al chico. Se dio la señal verde, y todos los autos salieron disparados. Carlos no tuvo la mejor salida, quedando en cuarto lugar en las primeras curvas, pero pronto noté que estaba estudiando la pista, observando el comportamiento de los otros pilotos. Era inteligente, estratégico, completamente diferente de mi estilo más agresivo e instintivo. A mitad de la carrera, Carlos comenzó a mostrar de qué era capaz. Adelantó al tercer lugar en una curva cerrada con una maniobra limpia y precisa. Luego, aprovechó un error del segundo lugar para tomar la posición de sublíder. Estaba tenso, gritando palabras de aliento que probablemente no podía escuchar por el rugido de los motores, pero animándolo genuinamente. En la última vuelta, ocurrió algo que me dejó impresionado. El piloto que estaba en primer lugar cometió un error en la curva más difícil de la pista, y Carlos tuvo la oportunidad de adelantarlo. En lugar de intentar una maniobra arriesgada, esperó el momento perfecto. Aprovechó el rebufo del auto de adelante y lo superó en la recta final con una precisión quirúrgica. Carlos Núñez ganó su primera carrera. Cuando salió del auto con el cabello desordenado, las gafas algo torcidas y una sonrisa que podría iluminar toda la pista, sentí mi corazón acelerarse de una manera que no tenía nada que ver con la adrenalina de la carrera.
Había algo en la combinación de la competencia que había demostrado con esa alegría genuina que me golpeó como un rayo. ¿Y entonces, jefe?, preguntó acercándose con un brillo en los ojos que me hizo olvidar momentáneamente cómo hablar. ¿Pasé la prueba? Pasaste, respondí, luchando por mantener la voz firme. Pasaste con honores. Su sonrisa se amplió aún más, y fue en ese momento que cometí el error que cambiaría todo entre nosotros. Sin pensar, extendí la mano y ajusté sus gafas, que estaban torcidas por el casco. El toque fue breve, solo unos segundos, pero fue suficiente para sentir una electricidad pasar entre nosotros. Carlos se quedó inmóvil, mirándome con una intensidad que hizo que el aire a nuestro alrededor pareciera cargado de posibilidades no dichas. Gracias, murmuró, y había algo en su voz que sugería que no estaba agradeciendo solo por haber ajustado sus gafas. De nada, respondí, pero no pude alejarme de inmediato. Nos quedamos allí, parados en medio de la multitud ruidosa, mirándonos como si el resto del mundo hubiera desaparecido. Fue Marcão quien rompió el momento mágico, llegando con otros miembros del equipo para felicitar a Carlos por la victoria, pero incluso mientras hablaba con todos, recibía los cumplidos y explicaba detalles de la carrera, sentía los ojos de Carlos volviendo hacia mí constantemente, como si él también hubiera sentido algo diferente en ese momento. Esa noche, después de que todos se fueron, Carlos se quedó para ayudar a guardar el equipo. Trabajamos en silencio, pero era un silencio cargado de tensión. Estaba hiperconsciente de cada movimiento suyo, de la forma en que los músculos de sus brazos se contraían cuando levantaba las herramientas más pesadas, de cómo se mordía el labio cuando estaba concentrado organizando las piezas. Leo, dijo de repente, y el hecho de que usara mi nombre real en lugar del apodo me sorprendió. ¿Puedo hacerte una pregunta personal? Dejé lo que estaba haciendo y lo miré. Adelante. ¿Por qué me diste una oportunidad? Quiero decir, realmente. No me conocías, no tenía referencias, y aún así me dejaste entrar en tu equipo y correr en tu pista. ¿Por qué? La pregunta me tomó desprevenido. Había verdad en lo que decía. Realmente no solía dar oportunidades a desconocidos, especialmente no tan rápido. Pero algo en Carlos me había impactado desde el primer momento, y ahora, mirándolo con esos ojos curiosos y sinceros, sentí que merecía una respuesta honesta. No lo sé, admití. Tal vez fue la forma en que hablaste de tu padre, o cómo tus ojos brillaron cuando viste mi motor modificado, o tal vez fue porque reconocí en ti el mismo hambre que yo tenía cuando empecé, el hambre de demostrar que podías ser más de lo que las apariencias sugerían. Carlos dio un paso hacia mí, y sentí mi corazón acelerarse nuevamente. ¿Y crees que lo conseguí demostrar? Hoy demostraste que sabes correr, respondí, eligiendo las palabras con cuidado. Pero hay otras cosas que aún no has demostrado. ¿Cómo qué? La pregunta salió baja, casi un susurro, y me di cuenta de que estábamos demasiado cerca, lo suficientemente cerca para sentir el calor que emanaba de su cuerpo, para notar que olía a una mezcla de jabón, sudor limpio, y algo que era únicamente Carlos. Como si puedo confiar en ti completamente, dije, y las palabras salieron más íntimas de lo que pretendía. Como si te quedarás cuando las cosas se pongan difíciles. Como si ¿qué, Leo? La forma en que dijo mi nombre, con esa voz baja y ligeramente ronca, me hizo perder el hilo de mis pensamientos. Sus ojos estaban fijos en los míos, y había algo allí que no podía identificar completamente, pero que me atraía como un imán. Como si no vas a romper mi confianza. Terminé, pero ambos sabíamos que no era eso lo que quería decir. Carlos sonrió, y fue una sonrisa diferente a las demás, más suave, más íntima, cargada de un significado que me hizo tragar en seco. Nunca rompería tu confianza, Leo. Me diste algo que nadie más estaba dispuesto a dar, una oportunidad de ser quien realmente soy. Eso significa más para mí de lo que imaginas. Y fue en ese momento, con él diciendo eso con tanta sinceridad, que me di cuenta de que me había enamorado de Carlos Núñez. No era solo atracción física, aunque definitivamente existía, era algo más profundo, una conexión que iba más allá de la pasión compartida por los autos y la velocidad. Era la forma en que me hacía querer ser una mejor versión de mí mismo, como su presencia hacía que incluso el silencio en el taller fuera más significativo. Carlos, comencé, sin saber exactamente qué quería decir. Sí, tú,
¿Sientes algo diferente entre nosotros? La pregunta salió antes de que pudiera censurarme, y de inmediato me arrepentí. Carlos era mi empleado, era más joven, y no tenía idea de cómo se sentía respecto a los hombres. Pero era demasiado tarde para retroceder. Carlos se quedó en silencio por un momento que pareció una eternidad. Luego, lentamente, extendió la mano y tocó mi brazo, un toque ligero pero que envió ondas de electricidad por todo mi cuerpo. Siento, admitió en voz baja. Desde el primer día, Leo. Pensé que era solo admiración, pero es más que eso, mucho más. Y así fue. En la penumbra de mi taller, rodeados por el olor a aceite y metal, que nos acercamos por primera vez. No fue un movimiento brusco ni desesperado. Fue gradual, como si ambos estuviéramos saboreando cada segundo de la aproximación. Cuando nuestros labios finalmente se tocaron, fue como si todas las piezas de un rompecabezas complicado encajaran en su lugar. El beso fue suave al principio, exploratorio, pero pronto se profundizó cuando sentí a Carlos abrir los labios y permitirme acceso completo. Sabía a menta y a algo dulce que no pude identificar, y la forma en que sus manos se movieron para sostener mi rostro me hizo gemir suavemente contra su boca. Cuando nos separamos, ambos estábamos jadeando. Carlos se quitó las gafas y las puso a un lado, y ver sus ojos sin la barrera de las lentes fue como descubrir una nueva faceta de su belleza. Sus ojos eran aún más expresivos, más intensos, y en ellos veía el reflejo del mismo deseo que estaba sintiendo. Esto lo cambia todo entre nosotros, murmuré, pasando los dedos por su cabello suave. Lo sé, respondió colocando las manos en mi pecho. La pregunta es, ¿quieres que cambie? En respuesta, lo besé nuevamente, esta vez con más urgencia, más necesidad. Sus manos se aferraron a mi camisa, atrayéndome más cerca, y sentí su cuerpo moldeándose perfectamente al mío. Era como si hubiéramos sido hechos para encajar de esa manera, como si toda la tensión de los últimos días finalmente hubiera encontrado su válvula de escape. Pero fue cuando sentí que Carlos se alejaba ligeramente, con una expresión repentina de conflicto en el rostro, que me di cuenta de que tal vez había más en esta historia de lo que imaginaba. ¿Qué pasa?, pregunté, notando el cambio en su expresión. Nada, respondió demasiado rápido, forzando una sonrisa. Es solo que esto es todo muy nuevo para mí. Había algo en la forma en que lo dijo que me hizo sentir que no estaba escuchando toda la verdad. Pero Carlos volvió a besarme antes de que pudiera cuestionar, y la sensación de sus labios en los míos hizo que todas mis dudas se disolvieran temporalmente. Cuando finalmente nos separamos definitivamente esa noche, prometimos hablar mejor al día siguiente. Carlos recogió sus gafas, me dio un último beso suave y se fue, dejándome solo en el taller con su sabor aún en mi boca y la sensación de que mi vida acababa de tomar un rumbo completamente nuevo. Mientras cerraba el taller, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Carlos había llegado a mi vida como una ráfaga de viento inesperada, sacudiendo estructuras que creía inquebrantables. Durante 3 décadas, había sido el piloto solitario, el tipo que corría solo y no necesitaba a nadie para sentirse completo. Pero ahora, después de solo una semana conociendo a Carlos, ya no podía imaginar mi vida sin él. Había algo en él que iba más allá de la belleza obvia, más allá de la competencia profesional que había demostrado. Era la forma en que me miraba, como si viera partes de mí que ni yo mismo conocía. Era como su presencia hacía que incluso las tareas más mundanas del taller fueran más interesantes. Era la sensación de que, por primera vez en la vida, había encontrado a alguien que podía ser mi compañero en todos los sentidos de la palabra. Pero incluso mientras me dejaba llevar por estos pensamientos optimistas, una pequeña parte de mí no podía olvidar la expresión que había cruzado el rostro de Carlos cuando nos separamos. Había algo que no me estaba contando, y solo podía esperar que, cuando la verdad saliera a la luz, no fuera algo que destruyera lo que estábamos comenzando a construir, porque por primera vez en muchos años tenía algo que perder, y la simple posibilidad de perder a Carlos, antes incluso de tenerlo realmente, ya me asustaba más que cualquier curva peligrosa que hubiera enfrentado en las pistas. Los días siguientes a nuestro primer beso fueron una montaña rusa de emociones que me dejó completamente desorientado. Carlos seguía trabajando en el taller con la misma dedicación de siempre,
pero ahora había una tensión palpable entre nosotros que hacía que incluso las interacciones más simples estuvieran cargadas de significado. El lunes siguiente, llegué más temprano de lo habitual, esperando tener unos minutos a solas con él para hablar sobre lo que había pasado. Pero cuando Carlos llegó, traía consigo una postura ligeramente diferente, aún amigable, aún dedicado, pero con una barrera sutil que no estaba allí antes. Era como si hubiera pasado el fin de semana construyendo muros a su alrededor. «Buenos días, Leo», dijo, evitando mi mirada mientras se dirigía directamente a su banco de trabajo. «Buenos días», respondí, observándolo atentamente. «¿Dormiste bien?» «Sí, gracias. ¿Quieres que termine el ajuste en el sistema de encendido del Camaro hoy?» La formalidad en su voz me golpeó como un balde de agua fría. Era como si el hombre que me había besado con tanta pasión el viernes anterior hubiera sido reemplazado por un extraño educado pero distante. Sentí una punzada de dolor en el pecho que no esperaba. «Carlos», comencé acercándome a él, «sobre lo que pasó el viernes. Fue un error», me interrumpió, finalmente mirándome, pero con los ojos cuidadosamente neutrales. «No deberíamos haber hecho eso. Eres mi jefe, y no quiero complicar nuestra relación profesional». Cada palabra fue como un puñetazo en el estómago. Había pasado todo el fin de semana reviviendo ese beso, imaginando cómo sería tocar a Carlos nuevamente, y aparentemente, él había gastado el mismo tiempo arrepintiéndose de todo. «Entiendo», murmuré, forzando mi voz a sonar casual. «Si así es como te sientes». «Lo es», respondió demasiado rápido, volviendo a manipular las herramientas con una intensidad innecesaria. «Es mejor así». Pero a lo largo de la mañana, mientras intentaba concentrarme en mi propio trabajo, no pude evitar notar que Carlos estaba tan afectado como yo. Sus manos temblaban ligeramente cuando ajustaba tornillos pequeños, dejó caer una llave inglesa 2 veces, y lo más importante, siempre que pensaba que no lo estaba mirando, sus ojos se dirigían hacia mí con una expresión que contradecía completamente sus palabras de antes. Fue a la hora del almuerzo cuando su fachada comenzó a resquebrajarse. Todos los demás empleados habían salido, y quedamos solo nosotros dos en el taller. Estaba comiendo un sándwich en silencio cuando escuché un ruido fuerte desde la dirección donde Carlos estaba trabajando. «¡Mierda!», lo escuché maldecir, seguido del sonido de herramientas cayendo al suelo. Miré en su dirección y vi que había dejado caer una caja entera de tornillos, que ahora estaban esparcidos por el suelo del taller. Carlos estaba arrodillado, intentando recogerlos, pero sus manos temblaban visiblemente y parecía al borde de un colapso nervioso. «¿Está todo bien?», pregunté, levantándome y acercándome a él. «Todo está perfecto», respondió, pero su voz estaba tensa y ni siquiera levantó la mirada del suelo. Me arrodillé a su lado y comencé a ayudarlo a recoger los tornillos. Nuestros dedos se tocaron accidentalmente cuando alcanzamos el mismo tornillo, y vi a Carlos tensarse completamente. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba luchando contra algo mucho más profundo que un simple arrepentimiento profesional. «Carlos», dije suavemente, «¿qué está pasando realmente?». Paró de recoger los tornillos y se quedó inmóvil, todavía mirando al suelo. Pude ver una batalla interna ocurriendo en su expresión, como si estuviera decidiendo entre huir o quedarse y enfrentar lo que fuera que lo atormentaba. «No puedo», murmuró finalmente, tan bajo que casi no lo escuché. «¿No puedes qué?». «No puedo involucrarme contigo, Leo. No puedo involucrarme con nadie». Finalmente levantó la mirada, y lo que vi en sus ojos me partió el corazón. Era puro dolor, mezclado con un deseo tan intenso que casi me derribó. «Hay cosas sobre mí que no sabes, cosas que, si supieras, me harían perder no solo este trabajo, sino posiblemente mucho más». «¿Qué tipo de cosas?», pregunté, sintiendo una mezcla de preocupación y determinación. «Carlos, sea lo que sea, podemos resolverlo juntos». Rió, pero fue un sonido amargo, sin humor alguno. «No, Leo, no podemos. Algunas cosas no tienen solución, solo consecuencias». Extendí la mano y toqué su rostro suavemente, sintiendo cómo se derretía ligeramente contra mi toque a pesar de su resistencia. «Entonces dime cuáles son esas consecuencias. Déjame decidir si puedo manejarlas». Por un momento, pensé que cedería. Sus ojos se cerraron y inclinó el rostro hacia mi mano como si estuviera sediento de cariño.
Pero luego, como si hubiera tomado una decisión dolorosa, se alejó y se puso de pie. No puedo, repitió, pero esta vez su voz estaba cargada de una tristeza que me hizo querer abrazarlo y no dejarlo ir nunca más. Lo siento, Leo, realmente lo siento. Recogió rápidamente el resto de los tornillos y salió del taller, probablemente para almorzar fuera. Me quedé allí, arrodillado en el suelo, sintiendo como si acabara de presenciar algo que no entendía completamente, pero que sabía que era importante. En las semanas siguientes, Carlos mantuvo la distancia profesional que había establecido, pero podía ver que le estaba costando tanto como a mí. Hubo momentos, cuando nuestros ojos se encontraban accidentalmente, cuando pasaba cerca de él en el taller, y sentía su cuerpo tensarse de deseo reprimido, cuando lo sorprendía observándome con una expresión hambrienta, pensando que no lo veía, en los que la tensión entre nosotros era casi insoportable. Pero Carlos era obstinado, y por más que intentara crear oportunidades para hablar a solas, siempre encontraba una manera de evitar situaciones íntimas. Era frustrante y doloroso, pero también me hacía respetarlo aún más. Fuera cual fuera el secreto que guardaba, era lo suficientemente serio como para hacer que sacrificara algo que claramente deseaba. Fue durante una carrera en la 4ª semana después de nuestro primer beso que todo cambió nuevamente. Carlos se había convertido en un miembro respetado del equipo, participando en varias carreras menores y ganando la mayoría de ellas. Su técnica había evolucionado rápidamente, y podía ver que tenía potencial para llegar muy lejos en el circuito clandestino. Esa noche específica, estaba programada una carrera más seria. No era el campeonato principal, pero era un evento que atraía a pilotos experimentados y premios significativos. Yo estaba escalado para correr, pero una hora antes de la salida, comencé a sentir un dolor intenso en el estómago que me dobló por la mitad. «Leo, ¿estás bien?», preguntó Carlos corriendo hacia mí cuando me vio apoyarme en el auto. «Debe ser algo que comí», murmuré, intentando enderezar el cuerpo, pero el dolor era como una cuchilla caliente en mi abdomen. «Se me pasará. No estás en condiciones de correr así», dijo Marcão acercándose con expresión preocupada. «Es mejor que abandones la carrera hoy». «No», respondí obstinadamente. «No puedo decepcionar a la gente que apostó por mí. Puedo correr». Pero cuando intenté subir al auto, otra ola de dolor me golpeó con tanta fuerza que casi me desmayé. Fue Carlos quien me sostuvo, impidiendo que cayera. «Basta, Leo», dijo con firmeza. «No vas a subir a ese auto hoy. Es demasiado peligroso». «Entonces, ¿qué sugieres?», pregunté, frustrado tanto por el dolor como por la situación. «No tenemos otro piloto lo suficientemente experimentado para esta carrera». Carlos se quedó en silencio por un momento, mirando alternadamente hacia mí y hacia el auto. Luego, con una expresión determinada que no había visto desde su primera carrera, habló. «Déjame correr en tu lugar». La sugerencia me tomó completamente desprevenido. «Carlos, esta no es una carrera para principiantes. Hay pilotos ahí que corren desde hace más de 10 años. El nivel es completamente diferente». «Lo sé», respondió, y había una confianza en su voz que me impresionó. «Pero tú me entrenaste bien y conozco tu auto mejor que nadie. Puedo hacerlo, Leo. Confía en mí». Lo miré, a la determinación en sus ojos, a la postura confiada, a la forma en que sus manos ya se movían instintivamente hacia las llaves del auto, y me di cuenta de que tenía razón. Carlos había evolucionado mucho más allá del chico nervioso que apareció en mi taller un mes atrás. Era un piloto de verdad ahora, y tal vez era hora de dejarlo demostrarlo. «Está bien», dije entregándole las llaves. «Pero usarás mi equipo de seguridad y si en algún momento sientes que no puedes seguir el ritmo, paras el auto. ¿Entendido?». «Entendido», respondió, pero podía ver en sus ojos que no tenía ninguna intención de rendirse. 20 minutos después estaba en el área de espera, todavía lidiando con olas ocasionales de dolor en el estómago, observando a Carlos posicionarse en la línea de salida con mi Dodge Challenger. Parecía pequeño allí, rodeado de pilotos que parecían gladiadores modernos, pero había algo en su postura que me tranquilizó. La salida fue perfecta. Carlos no tuvo la mejor arrancada, quedando en 5º lugar en las primeras curvas, pero rápidamente noté que estaba aplicando la misma estrategia inteligente que había usado en su primera carrera. Observar primero, atacar después. En las primeras vueltas, se mantuvo en la 5ª posición, estudiando el comportamiento de los otros pilotos.
identificando sus debilidades y fortalezas. Podía casi ver los pensamientos pasando por su cabeza mientras analizaba cada movimiento, cada oportunidad. En la quinta vuelta, Carlos hizo su primera superación, tomando la cuarta posición con una maniobra limpia e inteligente en una curva que la mayoría de los pilotos consideraba imposible para adelantamientos. La multitud murmuró aprobación, y sentí mi pecho hincharse de orgullo. «Este chico es bueno», comentó Marcão a mi lado. «Tiene instinto natural y no comete errores tontos como la mayoría de los principiantes». 3 vueltas después, Carlos estaba en tercer lugar, y podía ver que comenzaba a presionar al segundo. Era en ese momento cuando las carreras realmente se decidían, cuando la presión aumentaba y los pilotos tenían que elegir entre jugar seguro o arriesgar todo por la victoria. Carlos eligió arriesgar. En la recta más larga de la pista, aprovechó el rebufo del auto de adelante para ganar velocidad extra y logró un adelantamiento por la derecha que me hizo gritar de emoción. Ahora estaba en segundo lugar, a solo unos metros del líder, un piloto veterano conocido por su agresividad y experiencia. Las últimas 5 vueltas fueron las más tensas que he presenciado. Carlos y el líder libraron una batalla épica, alternando posiciones varias veces, cada uno intentando forzar al otro a cometer un error. Estaba con el corazón en la garganta, gritando instrucciones que obviamente no podía escuchar por el rugido de los motores. En la última vuelta, ocurrió algo que me hizo entender por qué Carlos se había vuelto tan especial para mí. El piloto veterano intentó una maniobra sucia para cerrarlo en una curva cerrada, el tipo de movimiento que podría causar un accidente grave. En lugar de responder con agresividad como haría la mayoría de los pilotos, Carlos mantuvo la calma. Dejó que el veterano pasara y esperó. En la última curva antes de la recta final, el veterano cometió un error mínimo. Aceleró un poco demasiado pronto al salir de la curva, haciendo que el auto derrapara ligeramente. Fue todo lo que Carlos necesitaba. Aprovechó el error, mantuvo una línea perfecta en la curva y salió de ella con velocidad máxima. En la recta final, fue una cuestión de centímetros, pero Carlos cruzó la línea de llegada medio segundo por delante del veterano. Carlos Núñez había ganado su primera carrera profesional. Cuando salió del auto, quitándose el casco y pasándose las manos por el cabello sudado, la sonrisa que se abrió en su rostro fue la más hermosa que he visto. Era pura alegría, mezclada con incredulidad y una sensación de conquista que irradiaba de él como luz solar. Olvidé por completo el dolor en el estómago y corrí hacia él, sin pensar en las consecuencias, en la gente a nuestro alrededor o en la distancia que él había establecido entre nosotros. Lo abracé con fuerza, levantándolo del suelo en una explosión de orgullo y alegría. «Lo lograste», grité en su oído. «Realmente lo lograste». Por un momento Carlos se entregó completamente al abrazo, rodeando mi cuello con sus brazos y apretándome con una fuerza que sugería que necesitaba ese contacto tanto como yo. Podía sentir su corazón latiendo acelerado contra mi pecho, el calor de su cuerpo pegado al mío, el olor a adrenalina y victoria que emanaba de él. Pero luego, gradualmente, lo sentí tensarse en mis brazos, como si de repente recordara la barrera que había establecido entre nosotros. De mala gana, lo puse de nuevo en el suelo, pero no pude alejarme por completo. Nos quedamos allí, demasiado cerca para ser solo profesional, mirándonos a los ojos con una intensidad que hizo que el resto del mundo desapareciera. «Gracias», dijo en voz baja, y había algo en su tono que iba mucho más allá de la gratitud por haber confiado en él, por haber confiado en mí. «Gracias por darme una razón para confiar», respondí, resistiendo el impulso abrumador de besarlo allí mismo, frente a todos. Fue Marcão quien nuevamente rompió el momento, llegando con el resto del equipo para felicitar a Carlos. Pero incluso mientras recibía los cumplidos y explicaba detalles de la carrera a otros pilotos que se acercaron curiosos, sentí los ojos de Carlos volviendo hacia mí constantemente, como si él también estuviera luchando contra la atracción que había intentado reprimir. Más tarde esa noche, después de que la multitud se dispersó y solo algunos miembros del equipo se quedaron para limpiar y organizar el equipo, Carlos se acercó a mí. «Leo», dijo vacilante, «¿tienes unos minutos? Hay algo que necesito decirte». Mi corazón se aceleró, una mezcla de esperanza y aprensión apoderándose de mí. «Claro, ¿vamos al taller?», asintió, y recorrimos el camino de vuelta en silencio. El taller estaba vacío y tranquilo.
iluminado solo por las luces de emergencia que creaban sombras largas entre los autos. Era el escenario perfecto para una conversación íntima, pero la tensión en el aire era casi palpable. Carlos se quedó parado cerca del banco de trabajo, pasándose las manos por el cabello en una clara muestra de nerviosismo. Esperé pacientemente, dándole el tiempo que necesitaba para organizar sus pensamientos. Hoy, cuando me abrazaste después de la carrera, comenzó finalmente sin mirarme directamente. Fue la primera vez en semanas que me sentí completo, como si todas las partes de mí que estaban desperdigadas se hubieran reunido nuevamente. Carlos, déjame terminar, pidió, finalmente mirándome. Por favor, porque si no digo esto ahora, tal vez nunca tenga el valor nuevamente. Hice un gesto para que continuara, sintiendo mi corazón latir cada vez más rápido. Mentí cuando dije que lo que pasó entre nosotros fue un error. Fue lo más correcto que he sentido en mi vida. Pero también no mentí cuando dije que hay cosas sobre mí que no sabes. Cosas que podrían complicar nuestra vida de formas que ni imaginas. ¿Qué tipo de cosas?, pregunté suavemente. Carlos caminó hasta la ventana y se quedó mirando hacia afuera, como si las palabras fueran más fáciles de decir sin mirarme directamente. Mi padre realmente murió en un accidente, comenzó, y su voz estaba cargada de un dolor antiguo. Pero no fue un accidente cualquiera. Murió en una carrera ilegal intentando pagar una deuda con personas muy peligrosas, personas que ahora están detrás de mí. Sentí mi estómago contraerse, no de dolor físico esta vez, sino de una preocupación profunda. ¿Qué quieres decir con detrás de ti? La deuda de mi padre se transfirió a mí cuando murió. Así es como trabajan ellos. Si debes y mueres, la deuda pasa al pariente más cercano. Son casi 200,000 reales, Leo. Dinero que nunca voy a conseguir juntar trabajando honestamente. Se giró para mirarme, y vi lágrimas no derramadas brillando en sus ojos. Por eso vine a trabajar contigo. No solo porque quería correr, sino porque necesito juntar dinero rápido. Mucho dinero. Y es por eso que no puedo involucrarme emocionalmente con nadie. Especialmente con alguien como tú. Estas personas no tienen escrúpulos, Leo. Si descubren que significas algo para mí, te usarán en mi contra. El mundo pareció girar a mi alrededor mientras procesaba lo que Carlos me estaba contando. Era mucho peor de lo que había imaginado. No se trataba solo de secretos o complicaciones románticas. Era una cuestión de vida o muerte. ¿Desde cuándo sabes esto?, pregunté, intentando mantener la voz calma. Desde antes de aparecer aquí. Me dieron 6 meses para empezar a pagar. Ya han pasado 4. ¿Y qué planeas hacer? ¿Seguir corriendo juntando dinero poco a poco esperando que tengan paciencia? Carlos rió amargamente. Esa es la parte más loca de todo esto. Estaba planeando correr lo suficiente para juntar al menos la mitad del dinero. Y luego me iba a ir. Cambiar de ciudad, tal vez de estado, empezar una vida nueva en algún lugar donde no pudieran encontrarme. ¿Ibas a irte?, repetí, sintiendo como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. ¿Sin decir nada a nadie? Ese era el plan original, admitió, acercándose a mí lentamente. Pero entonces te conocí, y todo cambió. No solo porque me enamoré de ti, Leo, sino porque me diste algo que pensaba que había perdido para siempre. Esperanza. Esperanza de que podría tener una vida normal, un futuro que no fuera solo supervivencia. Paró justo frente a mí, y podía ver la batalla interna ocurriendo en sus ojos. Por eso no puedo quedarme contigo, pero tampoco puedo irme. Estoy atrapado entre lo que quiero y lo que es seguro, entre el amor y el miedo. Sin dudar, extendí las manos y sostuve su rostro, obligándolo a mirarme directamente. Carlos, escucha bien lo que voy a decirte. Primero, no estás solo en esto. Segundo, 200,000 reales es mucho dinero para una persona normal, pero no es imposible de conseguir. Y tercero, si crees que te vas a librar de mí huyendo a otro estado, estás muy equivocado. Vi esperanza brillando en sus ojos mezclada con incredulidad. Leo, no entiendes, estas personas son peligrosas. Mataron a mi padre cuando no pudo pagar. No puedo arriesgarme a que te hagan algo a ti. ¿Y crees que voy a dejar que enfrentes esto solo?, pregunté, sintiendo una determinación feroz apoderándose de mí. Carlos, tengo contactos en este medio desde hace más de una década. Conozco a gente que conoce a gente. Tal vez podamos encontrar una forma de resolver esto sin que tengas que desaparecer de mi vida. ¿Harías eso? ¿Por mí?
La pregunta salió como un susurro vulnerable, y me di cuenta de que Carlos había pasado tanto tiempo sintiéndose solo y sin opciones, que la simple idea de tener a alguien de su lado lo emocionaba. Lo haría, y mucho más, respondí, acercándome aún más a él, porque me enamoré de ti, Carlos Núñez, completamente irrevocablemente enamorado, y cuando me enamoro de alguien, lucho por esa persona. Las lágrimas que había reprimido finalmente comenzaron a caer, y Carlos se lanzó a mis brazos con una fuerza que casi nos derribó. Esta vez, no luchó contra el impulso, no construyó barreras ni se alejó. Esta vez, se entregó completamente al abrazo, y sentí su cuerpo temblar contra el mío de alivio y emoción. «Te amo, Leo», murmuró contra mi cuello, y las palabras fueron como un bálsamo para todas las heridas que la incertidumbre de las últimas semanas había creado. «Te amo tanto que duele». «Yo también te amo», respondí, apretándolo aún más fuerte. «Y vamos a encontrar una forma de resolver esto juntos». Cuando finalmente nos separamos lo suficiente para mirarnos a los ojos, la distancia artificial que Carlos había creado entre nosotros había desaparecido por completo. En su lugar, había una intimidad que iba mucho más allá de la atracción física. Era la conexión profunda de dos personas que habían decidido enfrentar los problemas juntas. «Entonces, ¿cuál es el plan?», preguntó, y por primera vez en semanas había una esperanza genuina en su voz. «El plan», dije, atrayéndolo más cerca, «comienza con esto», y lo besé. No como la primera vez cuando había incertidumbre y vacilación. Esta vez fue un beso lleno de promesas, de compromiso, de todo lo que no habíamos logrado expresar con palabras. Carlos respondió con igual intensidad, sus manos aferrándose a mi camisa como si yo fuera su ancla en un océano turbulento. Cuando nos separamos, ambos estábamos jadeando, pero Carlos estaba sonriendo por primera vez en semanas. «No va a ser fácil», advertí. «Lo sé», respondió. «Pero por primera vez desde que mi padre murió, siento que tal vez no sea imposible». Y así fue, en la penumbra de mi taller, que Carlos y yo decidimos enfrentar juntos lo que fuera que el futuro trajera. Todavía había mucho por resolver, muchos obstáculos que superar, pero una cosa sabía con certeza: no importaba cuán peligrosa fuera la carretera por delante, no la recorrería sin Carlos a mi lado, porque algunas personas valen cualquier riesgo, y Carlos Núñez definitivamente era una de ellas. Los 2 días siguientes fueron una mezcla intensa de felicidad y planificación estratégica. Carlos y yo pasamos horas hablando sobre posibles soluciones para su situación, intercalando discusiones serias con momentos de intimidad que habíamos reprimido durante semanas. Era como si, una vez rotas las barreras entre nosotros, no pudiéramos estar lejos el uno del otro por más de unos minutos. El miércoles por la mañana, estaba preparando café en la pequeña cocina del taller, cuando sentí brazos rodeándome la cintura por detrás. Carlos apoyó la barbilla en mi hombro, y el calor de su cuerpo contra mi espalda me hizo sonreír involuntariamente. «Buenos días», murmuró en mi oído, con la voz aún ronca de sueño. «Buenos días, amor», respondí girándome en sus brazos para un beso suave. Era increíble cómo algo tan simple como despertar con Carlos cerca ya se había vuelto natural y necesario. «Pensé en algo durante la noche», dijo alejándose ligeramente pero manteniendo las manos en mi cintura. «¿Y si en lugar de intentar negociar con estas personas o huir, encontráramos una forma de ganar el dinero rápidamente? Legalmente, quiero decir». «¿Qué tipo de forma?» «El campeonato regional es en 3 semanas. El premio para el primer lugar es 150,000 reales. Si lograra ganar...» «Carlos», lo interrumpí suavemente, «eres un gran piloto, pero el campeonato regional atrae a los mejores de todo el estado, tipos que corren desde hace décadas». «Lo sé», respondió, y había una determinación en sus ojos que me recordó la noche en que corrió en mi lugar. «Pero tengo algo que ellos no tienen. Te tengo a ti como entrenador, y tengo una motivación que va más allá del dinero o la fama. Estoy luchando por nuestra oportunidad de tener un futuro juntos». La confianza en su voz me conmovió profundamente, pero también me preocupó. El campeonato regional no era un juego, era donde las reputaciones se hacían y se destruían, donde los accidentes graves ocurrían con frecuencia. «¿Y si algo sale mal?», pregunté. «¿Y si te lastimas?». Carlos puso las manos en mi rostro, obligándome a mirarlo directamente a los ojos. «Leo, ¿voy a morir si sigo viviendo con miedo?»,
Prefiero intentarlo y fallar que no intentarlo y pasar el resto de mi vida preguntándome qué tal si. Además, sonrió, tengo al mejor entrenador de toda la región. Si alguien puede prepararme para ganar, eres tú. Y así fue como decidimos apostarlo todo a una sola carrera. Las 3 semanas siguientes fueron las más intensas de mi vida. Todos los días Carlos y yo nos despertábamos antes del amanecer e íbamos a una pista privada que logré alquilar en las afueras de la ciudad. Allí, trabajábamos en cada aspecto de su conducción: curvas, frenadas, adelantamientos, lectura de pista. Pero no era solo entrenamiento técnico. Estaba literalmente moldeando a Carlos para que fuera una versión mejor de mí mismo como piloto. Le enseñé todos los trucos que había aprendido en 15 años de carreras, todas las sutilezas que separaban a los buenos pilotos de los excepcionales. No se trata solo de velocidad, explicaba durante una pausa entre los entrenamientos, observándolo beber agua e intentar recuperar el aliento. Es sobre inteligencia. Necesitas leer a los otros pilotos como si fueran libros abiertos. Entender cuándo van a atacar, cuándo van a defender, cuándo están fanfarroneando. ¿Cómo haces eso?, preguntó limpiándose el sudor de la frente con la manga de la camisa. Observa sus ojos antes de la salida. Un piloto nervioso siempre mira a los lados más veces de lo normal. Un piloto confiado mantiene la mirada fija al frente. Observa cómo sostienen el volante. Puños tensos significa que están esforzándose demasiado. Observa sus autos. Un piloto que cuida bien su equipo suele ser más disciplinado en la pista. Carlos absorbía cada palabra como una esponja, haciendo preguntas inteligentes y aplicando inmediatamente todo lo que le enseñaba. Su evolución era impresionante. Cada día se volvía más rápido, más intuitivo, más peligroso en la pista. Pero fue en la segunda semana de entrenamiento que me di cuenta de que Carlos no solo se estaba convirtiendo en un mejor piloto, se estaba convirtiendo en una versión refinada de mí mismo. Había momentos durante los entrenamientos en los que observaba sus maniobras y sentía como si estuviera viendo mi propio estilo de conducción, pero perfeccionado por su juventud y reflejos más aguzados. Me estás superando, comenté una tarde, después de cronometrar una vuelta que era 2 segundos más rápida que mi mejor tiempo en la misma pista. Carlos detuvo el auto y saltó, quitándose el casco con una sonrisa que mezclaba agotamiento y satisfacción. Imposible, dijo acercándose a mí. Tú eres el mejor piloto que he visto. Lo era, corregí, atrayéndolo para un beso rápido. Ahora eres tú. La expresión de sorpresa y orgullo que pasó por su rostro me dio la certeza de que estábamos tomando la decisión correcta. Carlos había nacido para esto, no solo para correr, sino para ganar. Una semana antes del campeonato, nuestra rutina pacífica fue brutalmente interrumpida. Estaba en el taller solo. Carlos había salido a comprar piezas, cuando 3 hombres entraron sin tocar. No eran clientes. Eso quedó claro inmediatamente por la forma en que se movían, por la tensión que trajeron consigo. ¿Leonardo Farías?, preguntó el que parecía ser el líder, un hombre alto de unos 40 años con cicatrices visibles en las manos. ¿Quién quiere saber?, respondí, intentando mantener la voz calma mientras evaluaba mentalmente las posibles rutas de escape. Somos amigos de Carlos Núñez. Escuchamos que ustedes están muy cercanos últimamente. Mi sangre se heló. Eran ellos, las personas que estaban cobrando la deuda de Carlos, y de alguna manera, habían descubierto sobre nuestra relación. No sé de qué están hablando, dije, cruzando los brazos en un intento de parecer relajado. El hombre rió, un sonido sin humor alguno. Claro que lo sabes, y también sabes que el pequeño debe una suma considerable para nosotros. El plazo se está agotando, y parece que se ha distraído con otras prioridades. ¿Cuánto tiempo tiene?, pregunté, decidiendo que no tenía sentido fingir ignorancia. 1 semana. Después de eso tendremos que tomar medidas más creativas para recuperar nuestro dinero. Uno de los otros hombres dio un paso adelante, y fue entonces cuando noté que tenía una pistola mal escondida bajo la chaqueta. Y esas medidas creativas incluyen a las personas cercanas al deudor, continuó el líder. Sería una pena que algo le pasara a un taller tan bonito como este, o a su dueño. La amenaza era clara y directa. No solo estaban detrás de Carlos, ahora yo también estaba en su mira. Transmite nuestro mensaje a tu noviecito, dijo el hombre, dirigiéndose hacia la salida. 1 semana.
o ambos descubrirán por qué nadie cruza nuestro camino y sale ileso. Después de que se fueron, me quedé parado en el taller durante varios minutos, intentando procesar lo que había pasado. La situación se había vuelto mucho más peligrosa y urgente de lo que imaginábamos. Una semana no era tiempo suficiente para juntar 200.000 reales de manera convencional. Cuando Carlos regresó con las piezas, me encontró sentado en una silla, probablemente con una expresión que delataba inmediatamente que algo estaba mal. ¿Qué pasó?, preguntó, dejando las bolsas y corriendo hacia mí. Le conté sobre la visita de los hombres, observando cómo el color se drenaba de su rostro con cada palabra. Cuando terminé, estaba temblando ligeramente, pero no de miedo, de rabia. «Te amenazaron», dijo, y su voz tenía una calidad peligrosa que nunca había escuchado antes. «Se atrevieron a entrar aquí y amenazarte. Carlos, la situación cambió. Ahora saben de nosotros, lo que significa que no puedes simplemente desaparecer. Vendrán por mí para llegar a ti». «Exacto», respondió mirándome con una determinación feroz. «Lo que significa que solo tenemos una opción. Necesito ganar ese campeonato. Ya no es una elección, Leo. Es nuestra única salida». La semana siguiente pasó como un borrón. Carlos entrenó con una intensidad obsesiva, como si cada segundo en la pista fuera una cuestión de vida o muerte, que de hecho, lo era. Yo lo acompañaba, ofreciendo consejos y ajustes, pero por dentro estaba aterrorizado por la presión que él estaba poniendo sobre sí mismo. La noche antes del campeonato, estábamos acostados en mi cama, Carlos con la cabeza en mi pecho, mis dedos pasando por su cabello en un intento de relajarlo. «¿Y si no lo consigo?», murmuró contra mi piel. «Lo conseguirás», respondí con más confianza de la que realmente sentía. «Pero ¿y si no lo consigo, Leo? ¿Y si todo este entrenamiento, toda esta preparación, no es suficiente?». Hice que levantara la cabeza para mirarme. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas, y mi corazón se partió al verlo tan vulnerable. «Entonces encontraremos otra forma», dije firmemente. «Huyemos juntos. Cambiamos de identidad. Empezamos una vida nueva en otro país. No me importa lo que tengamos que hacer, Carlos. No dejaré que te pase nada. ¿Harías eso? ¿Abandonarías todo aquí por mí?». «Lo haría y mucho más», respondí, sellando la promesa con un beso suave. «Porque te amo más de lo que amo cualquier cosa en esta vida». Carlos se acurrucó más contra mí, y sentí algunas lágrimas caer en mi pecho. «Yo también te amo», susurró. «Y por eso necesito ganar mañana, porque mereces una vida donde no tengas que mirar por encima del hombro». El día del campeonato amaneció nublado, con una llovizna fina que hacía la pista resbaladiza y peligrosa. La tensión en el aire era palpable. Pilotos experimentados verificando y reverificando sus autos, familias y amigos animando desde las gradas, apostadores haciendo sus últimos cálculos. Carlos estaba visiblemente nervioso, pero era un nerviosismo controlado. Se había transformado en las últimas semanas, y ahora, vistiendo el traje de carrera que mandé hacer especialmente para él, parecía cada centímetro el piloto profesional que se había convertido. «¿Recuerdas todo lo que hablamos?», pregunté mientras hacía los últimos ajustes en el auto. «Cada palabra», respondió, dándome una sonrisa que intentaba ser confiada pero aún cargaba rastros de ansiedad. «Y recuerda que, pase lo que pase hoy, estaré aquí cuando regreses». «Lo recuerdo». Sostuve su rostro entre mis manos, sin importarme quién pudiera estar mirando. «Entonces ve y muestra a esos tipos de qué es capaz un chico de São Paulo». El beso que compartimos antes de que subiera al auto estaba cargado de todo lo que no podíamos expresar con palabras. Amor, miedo, esperanza, promesas. Cuando nos separamos, Carlos tenía los ojos brillando de determinación. «Te amo, Leo. Yo también te amo. Ahora ve y gana esa carrera». 20 minutos después, estaba en el área reservada para los equipos, observando a Carlos posicionarse en la línea de salida entre 15 de los mejores pilotos del estado. Su auto, mi antiguo Civic que habíamos modificado extensivamente, parecía pequeño comparado con los Mustangs, Camaros y otros autos potentes a su alrededor, pero sabía que no era el tamaño del motor lo que importaba, era la habilidad del piloto. La salida fue perfecta. Carlos logró una arrancada limpia, manteniéndose en quinto lugar en las primeras curvas a pesar de la pista mojada. En los primeros minutos, aplicó exactamente la estrategia que habíamos practicado.
observar, estudiar, esperar el momento adecuado para atacar. Pero fue en la 10ª vuelta que las cosas comenzaron a ponerse interesantes. El piloto en cuarto lugar cometió un error en una curva cerrada, y Carlos aprovechó la oportunidad con un adelantamiento limpio por la parte interna. La multitud murmuró aprobación. Pocos esperaban que el chico desconocido mostrara tanto talento. Vuelta tras vuelta, Carlos fue subiendo en la clasificación. Sus adelantamientos eran inteligentes, sus defensas eran sólidas, y parecía tener una lectura sobrenatural de la pista mojada. En la 20ª vuelta, estaba en segundo lugar, a solo unos metros del líder, un veterano llamado Rodrigo Santos que había ganado el campeonato 3 veces en los últimos 5 años. «Vamos, Carlos», murmuré con los puños cerrados de tensión. «Tú puedes». Las últimas 10 vueltas fueron las más tensas de mi vida. Carlos y Rodrigo libraron una batalla épica, alternando posiciones varias veces, cada uno intentando forzar al otro a cometer un error. La lluvia había parado, pero la pista aún estaba traicionera, y cualquier movimiento en falso podía resultar en un accidente. Fue en la antepenúltima vuelta que ocurrió. Rodrigo intentó cerrar a Carlos en una curva, forzándolo hacia la parte externa de la pista donde había más humedad. Era una maniobra agresiva, al límite de lo desleal, pero legal dentro de las reglas de las carreras clandestinas. Lo que Rodrigo no esperaba era que Carlos estuviera preparado para eso. En lugar de intentar forzar el paso o retroceder, Carlos usó la maniobra a su favor. Dejó que el auto se deslizara controladamente en la parte mojada de la pista. Aprovechó la velocidad extra que eso le dio y logró adelantar a Rodrigo por la derecha en una maniobra que hizo que la multitud explotara en gritos de admiración. «Así se hace», grité, saltando de la silla. «Eso es». Pero la carrera aún no había terminado. Rodrigo no era tricampeón por casualidad, y pasó las 2 últimas vueltas intentando desesperadamente recuperar el liderazgo. En la última vuelta, logró acercarse lo suficiente para intentar un adelantamiento en la recta final. Fue cuando el tiempo pareció ralentizarse. Veía los 2 autos lado a lado, Rodrigo intentando usar el rebufo para ganar velocidad extra, Carlos defendiendo su posición con una línea perfecta. La línea de meta se acercaba rápidamente, y por un momento terrible parecía que Rodrigo lograría completar el adelantamiento. Pero Carlos había aprendido bien sus lecciones. En el último segundo, cerró ligeramente su línea, forzando a Rodrigo a reducir la velocidad para evitar un accidente. Fue solo una fracción de segundo de diferencia, pero fue suficiente. Carlos Núñez cruzó la línea de meta en primer lugar. El sonido que salió de mi garganta fue algo entre un grito de victoria y un sollozo de alivio. Carlos lo había logrado. Realmente lo había logrado. Cuando salió del auto quitándose el casco con las manos temblando de adrenalina y emoción, corrí hacia él sin importarme protocolos ni apariencias. Lo abracé con tanta fuerza que probablemente lo lastimé, pero él me devolvió el abrazo con igual intensidad. «Lo lograste», grité en su oído, por encima del ruido de la multitud celebrando. «Realmente lo lograste». «Lo logramos», respondió, alejándose lo suficiente para mirarme a los ojos. «Nunca lo habría hecho sin ti, Leo». Y fue así, en medio de la euforia de la victoria, que nos besamos frente a cientos de personas. No fue un beso discreto ni escondido. Fue un beso de celebración, de alivio, de amor asumido públicamente. Y cuando nos separamos, vi lágrimas de felicidad corriendo por el rostro de Carlos. «Ahora podemos tener nuestro futuro», dijo sonriendo a través de las lágrimas. «Ahora podemos tenerlo todo», respondí. La ceremonia de premiación fue un torbellino de emociones. Carlos subió al podio con la dignidad de un campeón nato, recibió el trofeo y el cheque de 150,000 reales con una humildad que me hizo enamorarme aún más de él. En sus agradecimientos, mencionó a su padre, a su equipo, y me agradeció públicamente como la persona que creyó en mí cuando nadie más lo hacía. Pero nuestra celebración fue interrumpida abruptamente cuando, al salir del evento, encontramos a los 3 hombres que me habían visitado en el taller la semana anterior. Estaban apoyados en un auto negro, claramente esperándonos. «Felicidades por la victoria», dijo el líder cuando nos acercamos. «Impresionante cómo el chico evolucionó tan rápido». «Tengo el dinero», dijo Carlos con la voz firme a pesar de la tensión evidente. 150,000 reales. «Ah, sí»,
Sobre eso, respondió el hombre con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Hubo algunos intereses acumulados. Considerando el retraso y la inconveniencia, el valor ahora es 250,000. Sentí mi sangre hervir. Eso no estaba en el acuerdo original. El acuerdo original era 200,000 hace 2 meses, replicó el hombre. El tiempo es dinero, señor Farias. Carlos y yo intercambiamos miradas. Incluso con la victoria en el campeonato, todavía estábamos 100,000 reales por debajo del valor exigido. ¿Cuánto tiempo tenemos para conseguir el resto?, preguntó Carlos. Considerando que demostraron buena voluntad pagando la mayor parte, seremos generosos. 2 semanas para el resto. ¿Y si no lo conseguimos?, pregunté, ya sabiendo que no me gustaría la respuesta. La sonrisa del hombre se amplió, tornándose predatoria. Bueno, ustedes dos parecen preocuparse mucho el uno por el otro. Sería una pena si algo le pasara a uno de ustedes. La amenaza era clara. Iban a usar nuestro amor el uno por el otro como palanca. Después de que los hombres se fueron, Carlos y yo nos quedamos parados en el estacionamiento en silencio. La euforia de la victoria había sido completamente opacada por la realidad de que nuestra batalla aún no había terminado. 100,000 reales en 2 semanas, murmuró Carlos. ¿Es imposible? No es imposible, dije, una idea comenzando a formarse en mi cabeza. Pero requerirá que confiemos el uno en el otro completamente. ¿Qué tienes en mente? Conocí a una persona hace algunos años, alguien que trabaja con inversiones alternativas. Podría prestarnos los 100,000, pero sería un préstamo de alto riesgo. Tasas de interés altas, pero plazo flexible. Carlos me miró con una expresión que mezclaba esperanza y preocupación. ¿Qué tipo de garantía exigiría? El taller, mis autos. Básicamente, todo lo que construí en los últimos 10 años. Leo, no, dijo Carlos de inmediato. No puedo dejar que arriesgues todo por mi culpa. No es solo por ti, respondí tomando sus manos. Es por nosotros, por nuestro futuro juntos, y además tengo un plan para conseguir el dinero y pagar tanto a esa persona como a los otros tipos. ¿Qué plan? Acabas de probar que eres uno de los mejores pilotos del estado. Hay un circuito clandestino que sucede una vez al año en Santos, con apuestas muy altas. El premio para el ganador es $500,000. Carlos se quedó en silencio por un largo momento, procesando lo que estaba proponiendo. Es arriesgado, dijo finalmente. Muy arriesgado, asentí. Pero es nuestra mejor oportunidad de resolver esto de una vez por todas. ¿Y si pierdo? Tú te quedarías sin nada. Si pierdes, huimos. Así de simple. Nos vamos a otro país, empezamos de cero. Prefiero ser pobre contigo que rico sin ti. Carlos sonrió por primera vez desde que los hombres habían aparecido. ¿Estás seguro de eso? Estoy seguro de que te amo. Estoy seguro de que eres capaz de ganar cualquier carrera. Y estoy seguro de que, juntos, podemos superar cualquier obstáculo. Me besó allí mismo, en el estacionamiento, bajo la luz de los faroles. Fue un beso que selló nuestra decisión, nuestra alianza, nuestro compromiso de enfrentar juntos lo que viniera. 2 semanas después estábamos en Santos en una pista temporal montada en un galpón abandonado en la zona portuaria. La atmósfera era completamente diferente del campeonato regional, más tensa, más peligrosa, con apostadores serios y pilotos que parecían salidos directamente de una película de acción. Carlos había entrenado intensivamente durante ese periodo, pero podía ver el peso de la presión en sus hombros. Esta vez, no estábamos corriendo solo por dinero, estábamos corriendo por nuestras vidas. Solo recuerda todo lo que practicamos, dije mientras se preparaba para subir al auto. No fuerces nada, confía en tus instintos, y recuerda que creo en ti más que en cualquier cosa en este mundo. Si algo sale mal hoy, dijo Carlos sosteniendo mi rostro entre sus manos, quiero que sepas que estos últimos meses fueron los mejores de mi vida. Conocerte, enamorarme de ti, tenerte a mi lado, valió cada momento de felicidad que tuvimos. Nada va a salir mal, respondí firmemente. Vas a ganar esta carrera, vamos a pagar a esos idiotas, y vamos a empezar nuestra vida juntos de verdad. La carrera fue la más intensa que he presenciado. 20 pilotos de los más peligrosos y talentosos que he visto, en una pista que ponía a prueba cada límite de habilidad y valentía. Carlos comenzó en 10º lugar y, vuelta tras vuelta, fue subiendo en la clasificación con una determinación que rayaba en lo sobrenatural. En las últimas 5 vueltas, estaba en 2º lugar,
solo detrás de un piloto veterano conocido por su agresividad extrema. La batalla entre ellos fue épica. 2 máquinas y 2 hombres empujando los límites de la física y la cordura. En la última vuelta, en una maniobra que me hizo contener el aliento, Carlos logró un adelantamiento por la parte interna de una curva que la mayoría consideraría imposible. Fue una jugada arriesgada que podría haber resultado en un accidente grave, pero que demostró el nivel de piloto que se había convertido. Cuando Carlos cruzó la línea de meta en primer lugar, no pude contener un grito que vino desde lo más profundo de mi alma. Lo había hecho, contra todas las probabilidades, enfrentando toda la presión, había ganado. El resto de la noche pasó como un sueño. Carlos recibió el premio. Pagamos tanto al prestamista como a los cobradores de la deuda original, y por primera vez en meses, fuimos a casa sin miedo, sin presión, sin amenazas cerniéndose sobre nuestras cabezas. 6 meses después, estaba en el taller una mañana de sábado, observando a Carlos trabajar en un motor con la misma pasión y delicadeza de siempre. Se había convertido en mi compañero oficial, tanto en la vida como en los negocios, y nuestro equipo había crecido significativamente después de que su reputación como piloto se extendiera. ¿En qué estás pensando?, preguntó notando que estaba parado observándolo. En cómo mi vida cambió desde que un chico flaco con gafas apareció aquí pidiendo una oportunidad, respondí, acercándome a él. Murmuró, limpiándose las manos con un trapo antes de abrazarme. ¿Y te arrepientes de haber dado esa oportunidad? Me arrepiento de no haberla dado antes, respondí, besándolo suavemente. Preferiblemente hace unos 10 años, para que pudiéramos haber tenido más tiempo juntos. Carlos sonrió. Esa sonrisa que aún lograba acelerar mi corazón como si fuera la primera vez. Bueno, tenemos el resto de nuestras vidas por delante. Creo que habrá tiempo para compensar. Habrá tiempo, asentí atrayéndolo más cerca. Habrá tiempo para todo. Y mientras nos besábamos en la penumbra del taller, rodeados por el olor familiar a aceite y metal, supe con absoluta certeza que había encontrado a mi compañero para todas las carreras de la vida. Carlos había llegado como un huracán inesperado y transformado mi mundo ordenado en una aventura constante de amor, adrenalina y posibilidades infinitas. Algunas personas entran en nuestras vidas para quedarse solo por una temporada. Otras llegan para cambiarlo todo para siempre. Carlos Núñez definitivamente era del segundo tipo, y no podía estar más agradecido por eso, porque al final del día, la mejor carrera de mi vida no había sido en ninguna pista de asfalto. Había sido la carrera para conquistar el corazón del hombre que ahora dormía a mi lado todas las noches, soñaba conmigo sobre un futuro que construiríamos juntos, y me amaba con la misma intensidad con que yo lo amaba. Y esa carrera la había ganado en el momento en que Carlos me sonrió por primera vez y dijo que creía que podía formar parte de mi equipo, porque desde entonces, nuestro equipo se convirtió en nuestra familia se convirtió en nuestro futuro, y nuestro futuro se convirtió en la única pista que quería recorrer por el resto de mi vida.